día para todos, un gusto en saludarlos. Comienza UNASPU TV como todos los domingos a esta hora. Media hora ese encuentro con ustedes mano a mano, que nos da la posibilidad de que ustedes primero se informen, ¿no? Pero que a su vez se informen de la mano de la UNASPU, con la opinión de los dirigentes. Y qué mejor opinión, como todos los domingos, recibir a Estela Ovelar, secretaria de general de UNASPU, que nos acompaña acá esta mañana, una mañana de mayo ya. Estela, buenas mañanas, ¿cómo te va? Buenas mañanas, ¿cómo estás? Arrancó mayo, con todo. Vamos así, se nos va rápido el año. Se nos va rápido. Hemos puesto el pie en el acelerador. Sí, sí. Un 1 de mayo que marcó un país desolado, ¿no? Con muy poca gente. Sí. Aprovechando. Y hubieron actos en diferentes lados. Si En bien varios estuvo lados. el acto central, ¿verdad? Acá en Montevideo, sabes que muchas de nuestras asociaciones de jubilados y pensionistas en actos en cada localidad, recordando este 1 de mayo. Y bueno, creo que fue un 1 de mayo también un poco esperanzador con este tema del diálogo arriba de la mesa, Sin duda. de empezar a discutir estos temas que hacen a trabajadores, a jubilados, a pensionistas. Creo que hay una impronta diferente, más allá de los reclamos, que está bien, creo que hay una impronta diferente. Una ventana de aire fresco, ¿no? Ante un nuevo gobierno que se esperan resultados. Sí. No se agobia por un tema lógico, porque vamos 2 meses recién de gobierno, pero tampoco se da mucha carta libre, ¿no? Me sorprendió el presidente de la República tomando nota. Nota, de algunos de los discursos. A la vieja usanza. Sí, sin celular, sin nada. No, porque uno casi siempre lleva en el portafolio una libreta. Pero claro, nosotros, por ejemplo, con las asociaciones promedio, yo digo, bueno, hay cosas que quedan. No nos olvidamos de la lapicera y el papel. Capaz que lo viste, Estela, pues sos muy de mirar los medios y tal, por lógica también, ¿no? Pero emocionó mucho, ya que hablas del presidente. Ya van 2 niños que lo entrevistan a él y que le dicen que quieren ser presidente de la República. Sí, yo quiero ser presidente para ayudar a la gente. Sí. Y hay como que... Y la señora también, me veía como que quedaron resbalando, ¿no? Y uno de los niños le dice que quiere sacar a la gente de la calle. Tremendo. Que no quiere que la gente duerma en la calle. A ver, la frescura de los niños, además eran niños ya con un razonamiento, ¿no? Totalmente. Porque no eran chiquitititos, no. Con otro razonamiento, pero más allá de que lo vieran en él una imagen, claro, la imagen del hombre común con el mayor respeto, Sin duda. Un hombre, padre de 2 niños, profesor, con una señora, o sea, una vida normal, común. A veces los niños observan mucho eso también. Totalmente. Pero además la sensibilidad de esos niños en el por qué querían ser presidentes, ¿no? La meta, el por qué. La meta. Claro. Entonces, eso también nos remueve un poquito, porque nos muestra que ni los jóvenes son indiferentes como los quieren hacer ver, ni los niños son indiferentes como que nos parece que no ven o que no se dan cuenta o que están solos para el celular o los jueguitos. Me hubiese estado en la cabeza de Orsi haber pensado en ese momento el sentimiento de él, ¿no? Cuando un niño le dice eso, ¿no? Ser presidente para no ver gente en la calle. Cuando el propio presidente hoy en día está conviviendo con eso, ¿no? Sí, claro. Qué fuerte, ¿no? Sí, sería bueno también, porque para que ese niño manifestara eso, ¿qué provoca en ese niño esa situación? Vivencias. ¿No? Vivencias. Ese niño de la calle, ese niño pregunta, ese niño tendrá algún familiar, algún amigo, algún compañero de escuela que esté hoy en día. Bueno, eso nos da como que podemos pensar que hay un futuro. Yo pienso que sí. Hay un futuro de crear esa conciencia social que tantas veces nos parece que se viene perdiendo, que se viene quedando por el camino, ¿verdad? Esa construcción con esos gurises, con esos jóvenes. Bienvenido al futuro. Bienvenido al futuro. Yo apuesto siempre también a la juventud y a los niños, porque cuando oímos hablar de los jóvenes en general, hablamos como de una juventud perdida, hablamos como del alcohol, hablamos como de la marihuana, y nos olvidamos
que no son todos. No. Yo no sé si la mayoría no están en la búsqueda de trabajo, Totalmente. de estudio, de abrirse camino, con todas las dificultades que hay hoy para llevar adelante de pronto en una familia trabajadora, que su hijo, sus hijos puedan estudiar y a su vez contrarrestar la realidad social contra la realidad que nos muestran los aparatitos. Entonces, no es fácil el momento tampoco que tienen que atravesar nuestros jóvenes. Donde se les hace a veces más fácil porque lo tecnológico se los ayuda mucho, ¿no? Claro, pero hay otros temas que ha cambiado en la sociedad, se ha modificado y se desvirtúa. Entonces, no es solo lo tecnológico, ¿no? Pero bienvenido sea, me emocionó mucho, hubiera deseado seguir escuchando más. Aparte, leyó una carta que fue hecha a mano por él, ¿no? O sea, señor presidente, que ya empezó con el respeto que requiere la presencia del presidente, ¿no? La investidura, pero hubo ahí un proceso de plasmarlo en el papel, ¿no? Y eso es un pienso ahí. Sí, con el segundo niño que estaba su señora esposa, también el abrazo dice mucho, ¿no? Así que bueno. Estela, ¿visitas ha tenido la UNASPU y sigue teniendo? Tuvimos ahora la última visita, bueno, el Comité del Diálogo Social en Seguridad Social, que nos acompañó el economista Bay, nos acompañó Hugo Bay, nos acompañó Leonardo Di Domenico y el representante Cicerón del Ministerio de Economía y Finanzas. Fue una reunión, nos visitaron en casa, como digo yo, bueno, bienvenidos a casa, lindo. Es lindo. Vinieron, yo me voy a agrandar un poquito, porque vinieron con delegados de presidencia y les mostré nuestro estudio acá en casa. Qué lindo, nos felicitaron por el trabajo, pero no, fue un diálogo fluido, fue un diálogo sincero, y bueno, nos vinieron a marcar las pautas de cómo vamos a trabajar o cómo se piensa arrancar ese diálogo en el mes de julio. ¿Hay conformidad en cómo pensarlo? Sí, claro, hay conformidad desde la UNASPU cómo se pensó ese diálogo. Empezaremos, además después hay que ver, va a haber que llegar a algunos acuerdos y va a haber otros temas reivindicativos o de necesidades que se va a ir avanzando escalón a escalón, ¿no? Porque va a venir, hoy tenemos una visita. Tal cual. Hoy tenemos una visita que nos va a hablar también de cómo se ve este diálogo nacional en seguridad social. Esta es la economista María Noel Sanguinetti, que está trabajando con nosotros en la elaboración de esos documentos, porque si bien están las reivindicaciones, pero hay que darle también el aspecto técnico, ¿verdad? Y bueno, ahora nos va a visitar y ella nos va a explicar un poquito más. Yo creo que ya es momento de escucharla, ¿no? ¿Le abrimos la puerta? Es alguien joven, ¿no? Que está bueno. Es alguien joven. Que es ese amalgamiento, ¿no? Es una chica joven. Ahí está. Que bueno, también, sí. Y ¿sabes qué es importante? Que la gente joven acepte trabajar con UNASPU. ¿Qué te parece? Porque no es poca cosa, no es poca cosa. Vamos a escucharlo. Le abrimos la puerta. Bienvenida María Noel Sanguinetti, gracias por estar con nosotros. Vamos a presentarte porque es la primera vez que nos acompañás, de ahora más no va a ser la única. María Noel Sanguinetti, economista, nos está acompañando en este proceso del diálogo social, en la elaboración de documentos, en darle forma a esas ideas que nuestra organización tiene o que venimos reivindicando desde hace tanto tiempo, pero bueno, dejar en tus palabras un poquito la importancia del diálogo, el disparador del diálogo, qué significa, así que todo tuyo. Bueno, muchas gracias por la invitación, es un gusto y un placer estar acá, también es un desafío poder acompañar este proceso de diálogo social, nada más y nada menos que UNASPU, que es una institución que tiene un arraigo muy importante, que tiene una gran trayectoria, pero sobre todo tiene una representatividad enorme de su colectivo, un colectivo que no solo representa a las asociaciones de jubilados y pensionistas del Banco de Previsión Social, sino que tiene como una
todo su trabajo va mucho más allá y tiene que ver con temas fundamentales de nuestro país, que tiene que ver con los adultos mayores, pero también con las cuestiones sociales, porque si uno de alguna forma repasa la acción de ONASPU, es una acción de compromiso ciudadano mucho más allá de los colectivos a los cuales representan. Y de alguna forma eso sería muy importante, es muy importante destacar en momentos como de tanto individualismo y donde hasta las mismas asociaciones terminan reivindicando a veces causas particulares, cuando en realidad la reivindicación de las causas particulares no puede disociarse de lo que son las necesidades de la población del colectivo, conjunto, porque en definitiva tiene que ver con que también la participación social, para que aporte, tiene que tener un componente de solidaridad muy amplio, y de alguna forma en uno de los temas más importantes, que es la seguridad social y la protección social, que de alguna forma es la cadena vertebral del trabajo de ONASPU, no se puede hacer aportes que realmente sean valederos en un Estado democrático si no tienen que ver con fines mucho más allá de los colectivos a los cuales se representan. Esa es una visión que yo tengo, y de alguna forma desde mi experiencia laboral me resulta como muy enorgullecedor estar acá, porque conociendo la trayectoria me parece que es un valor enorme, a diferencia a veces de otros colectivos que vemos que es legítimo, pero que son mucho más individualistas en lo que hacen las reivindicaciones del colectivo. Entonces yo valoro muchísimo eso, porque para construir una sociedad más equitativa, realmente democrática, se necesita de la sociedad civil organizada con valores de solidaridad. Eso, bueno, más que me emociona escuchártelo decir, así lo sentimos nosotros, y desde este programa y la gente que me va conociendo sabe cómo siento yo también la Organización Nacional, y la verdad que nos enorgullece saber que no solo estás trabajando con nosotros como técnica, excelente, pero también desde la convicción, que es el camino, ¿verdad? Y cuando uno trabaja con convicción, trabaja con afecto, y el trabajo tenemos el 90% ganado, el otro 10% no depende de nosotros. ¿Qué esperamos de este diálogo, Mariana? Bueno, a ver, en primer lugar, yo creo que el diálogo social era como un debe que se tenía después de estos últimos 5 años. ¿Por qué? Porque en particular tuvimos una reforma de la seguridad social, que fue una reforma que tuvo, para mí, podríamos discutir algunos contenidos, pero creo que no es el momento. Pero sobre todo lo que tuvo fue que rompió con una lógica que se venía construyendo de la participación y del diálogo en la construcción de las políticas sociales, con o sin reformas, reformas, pero sí decir, bueno, hay espacios en los cuales la sociedad civil, los colectivos, la gente tiene que participar. Y más en un país como Uruguay, donde existe una institución tan importante para la seguridad social como es el Banco de Previsión Social, que tiene este modelo de la representación social que es único, y que realmente los principales colectivos que están representados o para los cuales el Banco de Previsión trabaja, los activos, los pasivos, los jubilados y pensionistas, los pasivos, están, y los sectores empresariales están representados nada más y nada menos que en el órgano más jerárquico, de mayor jerarquía, que es el directorio. Entonces, en definitiva, que se haya procesado una reforma de la seguridad social, que fue una reforma del modelo IBS, con importantes recortes y que tocó temas muy importantes, como tiene que ser la edad jubilatoria, como tiene que ser los modelos, las formas en las cuales se llega a dictar una causal, y a su vez se hicieron algunas modificaciones que en definitiva fueron aspectos importantes de la progresividad, y muy pocas cosas se encontraron como mejoras. Y no se tocó las fuentes de financiamiento, por ejemplo, y se profundizó el pilar de capitalización individual, no como pilar solamente, sino hacia las administradoras de fondos de pensión. Y bueno, parece que fue un proceso que se planteó como un proceso con mucho tecnicismo y con participación, pero terminó siendo muy arbitrario, y que además se terminó de laudar a nivel del Parlamento con acuerdos políticos. Exactamente. Cuando si hay política que debe ser política de Estado, es la protección social.
en un país que todavía la protección social es un componente muy importante y que tiene mucho que ver con el crecimiento del país, con el mercado de trabajo, con el bienestar, claro. Y con muchas, entonces hubo temas que no aparecieron, los cuidados no aparecieron. No apareció. Y tú me hablabas el otro día también que hubo, digamos, un retroceso en el tema de la flexibilización. Esta ley, la 20.130, como que marcó algunos cambios en la ley anterior que no son, digamos, no fueron a más, como que hubo un estancamiento, un retroceso en la edad, incluso en los hijos reconocidos a las mujeres, que ahora también lo pueden tomar los hombres. O sea, se quitó un poco aquella impronta de darle ese reconocimiento a la mujer de años trabajados por hijo. Las mujeres... Desde el punto de vista de las políticas de género, la Exactamente. reforma de la seguridad social fue para atrás, fue regresiva en muchas cosas, porque desde el momento de que se cambia la edad jubilatoria en forma lineal, totalmente, no se reconoce diferentes tipos de situaciones, entre hombres y mujeres, entre distintos sectores de actividad, entre distintas trayectorias laborales. Nosotros no podemos olvidarnos de pensar en el mercado de trabajo cuando hablamos de la protección social, y que los mercados de trabajo, los tantos mercados que existen y que conviven a la vez y que tienen cantidad de agujeros, de debilidades, terminan condicionando la trayectoria de las personas en lo que es el sistema de protección social y sus posibilidades de tener ingresos en el momento de retiro, lo cual es un derecho muy importante. Totalmente. Y ahora estamos... también también una cosa que se dijo mucho en el plano político, muchas declaraciones, el problema de la seguridad social es el aumento de la esperanza de vida. El aumento de la esperanza de vida debe ser de las cosas que la humanidad más tiene que celebrar, que es parte fundamental de los objetivos de desarrollo del milenio, de muchas cosas más. Si nosotros vemos comunidades con baja esperanza de vida, son comunidades con problemas de enfermedades, de subdesarrollo extremo. Sí. Entonces el aumento de la esperanza de vida tiene que ver con mejoras en la calidad de vida, con mejoras en los sistemas de salud, y en definitiva se debería ser lo suficientemente creativo para adecuar la protección social para atender las necesidades y los desafíos de esa expectativa de vida que va creciendo. De esa expectativa de vida más alta, y que obviamente nos genera nuevas problemáticas o nuevos desafíos que tenemos que atender y que son parte de la atención de las personas de la tercera edad, como los niños cuando recién nacen y no se pueden valer por sí mismos. Totalmente. Y nosotros eso en ONASPU lo hemos conversado muchas veces y lo decimos acá incluso en este programa muchas veces. Bienvenido a los avances científicos, tecnológicos hacia una expectativa de vida mayor, vivimos más. Lo que debemos de apostar, y como tú bien lo decís, es un desafío, ¿de qué manera vamos a vivir más? ¿Cómo? Incluso el problema de género, el tema de género. Las mujeres vivimos más, pero ¿de qué manera? Cuando muchas veces sabemos que aún teniendo las mismas oportunidades laborales, cobramos menos. Que después se ve también, se vislumbra, se refleja en una jubilación o pensión. Esas cosas tienen que estar sobre la mesa, bienvenido que la ciencia avance. La sola inequidad del mercado de trabajo en las mujeres, ya sea porque tienen ingresos menores o porque son las cuidadoras las que se quedan a cuidar a sus hijos o a veces a sus adultos mayores, en la realidad, por ejemplo, de la pobreza de los hogares parentales con titularidad femenina que tienen dificultades con los cuidados. En definitiva, eso no solo afecta a las etapas activas de las mujeres, sino también que no les permiten completar una carrera o una trayectoria dentro del sistema. Sí, o un trabajo mejor remunerado. Y esa condicionalidad de ingresos en la etapa activa es condicionalidad de ingresos en la etapa pasiva. Entonces, por eso la pobreza tiene formas de reproducirse, o las desigualdades más amplias, y la desigualdad de género es una desigualdad muy fuerte y muy atada también a la desigualdad de ingresos. Exactamente. Y que vimos en la época de pandemia no tan lejana, la contribución al Producto Bruto Interno que hicimos las mujeres en base a los cuidados. Fue en el momento que se reconoció realmente el trabajo de los cuidados de la mujer, cómo repercute, ¿verdad?, en la economía también de un país. Entonces sí tendremos para trabajar con este sistema de cuidados, que también es esperanzador que haya cambios, ¿verdad? Yo creo que el sistema de cuidados también tiene que cumplir una función, y ahí no voy más tanto a lo técnico, sino de un cambio cultural y del pacto social. Exactamente.
nosotros somos cuidados cuando nacemos y tenemos que cuidar a las personas que nos dieron afecto durante la vida. Entonces, de alguna forma, es un valor que deberíamos tratar de recuperar como sociedad. Como sociedad, y también tenemos que combatir fuertemente algo que UNASPU dice siempre, que es eso de la contraposición que se hace entre los niños y los adultos mayores, como si fueran una elección, un trade-off famoso en economía, sí. La contraposición que es uno o es otro, si no debería ser todo lo contrario. Sí. Con la inflación el tipo de cambio, y no, hay que arreglarse para que más o menos los dos estén funcionando. Claro, además la sociedad se debe de construir con todos y entre todos. Y lo que tú hablabas del hogar monoparental, el tema también que muchas veces están al cuidado. Esos niños, y acá lo decimos siempre, que están en una situación vulnerable, están al cuidado o pueden satisfacer sus necesidades básicas a través de la magra jubilación de sus abuelos. Claro. Y esas cosas debemos de tomarlas. ¿Apostamos al diálogo, María Noel? Ay, sí, pero por supuesto. Yo creo que hay que saludar el diálogo y hay que aportar en forma rigurosa, respetuosa, para que el diálogo se fortalezca. Entonces, una de las principales reivindicaciones de UNASPU siempre fue el diálogo, fue la primera. Entonces ahí ya hay un avance. No solo tener un espacio para plantear propuestas, para que la gente esté representada, para poder atender las situaciones más vulnerables, es importante. Yo creo que el diálogo fue importante, creo que fue muy importante que el primer mensaje haya sido el diálogo social. Sí. Después, independientemente que en la agenda de gobierno surgen las urgencias y pasó todo este problema de no tener cuantificado claramente el déficit fiscal, que es como, va a ser como una anécdota para escribir en estudios de economía, ¿no? Porque vale la pena. Después que surjan otros temas urgentes, pero sí, el primer tema que se anunció es el diálogo social. Eso tiene que ver con decir que se profundiza la democracia, y después que exista una hoja de ruta me parece importante, porque de alguna forma podemos estar de acuerdo, ¿no?, con cómo se plantea la hoja de ruta, pero tenemos un camino trazado y una herramienta trazada. Entonces, siempre que está propuesto tenemos la posibilidad de aportar, de generar. Exactamente. Me parece lo que sí va a ser importante en estas primeras etapas es que tengamos presente que estamos en un país con muchas dificultades, con muchas restricciones, que la realidad de los indicadores sociales, en particular la pobreza, la realidad de la pobreza infantil, como dicen, que son hogares que son pobres, no son niños solos pobres y aislados, porque cuando se habla así, que sí es una necesidad y está erradicar la pobreza infantil, pero eso que va de la mano de atender de muchas otras demandas, que sí hay una restricción fiscal muy grande, sí. y en definitiva, cuando uno habla de la restricción fiscal, también tiene que hablar de esa necesidad de atender las múltiples cosas que un Estado tiene que hacer, porque a veces uno dice, bueno, pero tengo que atender la salud o tengo que atender las prestaciones, pero a la vez es cierto que se hacen otras cosas, hay que atender las infraestructuras, hay que atender la competitividad. El tema es cómo se generan esos equilibrios y cómo se genera esa redistribución de recursos para una sociedad más equitativa. O quizá también tengamos que ver algún ángulo, ¿verdad?, de la forma de recuperar recursos de algún otro punto que no se había tratado también, ir viendo nuevas formas, porque lo hablábamos y lo sostenemos, el tema de la balanza, ¿no? Sí, la sustentabilidad económica con la social. Y bueno, creo que hay otros ámbitos que tenemos que recorrer también de cómo podemos obtener recursos que hoy todavía no aportan o no están. O que tuvieron una etapa, por ejemplo, cuando se habla de las inversiones extranjeras, estas grandes inversiones que generan, capaz que en un momento fueron importantes que tuvieran ese incentivo para instalarse, pero una vez que están instaladas y ya son un negocio que es fructífero, que funciona, no necesariamente tienen que tener los mismos beneficios que si uno quiere desarrollar una política. Me voy del tema si quiero desarrollar una política como es fomentar el riego para el crecimiento económico, que es muy válido y necesario. Capaz que hay que ver qué soluciones ya fueron impartidas y bueno, sobre qué otros se debería beneficiar para seguir creciendo. Exactamente. Y no dejarse solo y ver cómo se equilibra a veces las presiones de los grupos de interés para determinados temas, porque bueno, lo que sí, plantear un diálogo social ya abre un espacio distinto, por lo menos donde
los grupos van a tener posibilidad de plantear reivindicaciones que están instaladas y bueno, dudas que surgen para mí es, bueno, si hay cosas que ya estaban medio como en el plano de que se iban a cumplir, ¿van a ser parte del diálogo social o ya van a venir? Claro. O sea, esas serían, me parece, los primeros temas que deberían estar sobre la mesa, además de la lista de reivindicaciones. Claro. Y poder tener también posiciones de cómo se va a negociar, de cuáles son los puntos negociables y cuáles no, cuáles son los márgenes, porque una hoja de reivindicación es cierto que no va a ser toda inmediata, pero cuáles son las prioridades, cuáles son las urgencias, cuáles son las otro tipo de cosas, me parece que también hay que plantear desde el punto de vista de la posibilidad de aportar y sobre todo eso que yo decía, que creo que UNASPU en eso, su estructura de funcionamiento ya se visualiza que es la representatividad de todos. El jubilado o la jubilada que vive en Artigas va a tener el mismo peso y se va a atender la necesidad de la misma forma de que esté a media cuadra de la CCK. Exactamente. Bueno, Marianela, agradecerte. Quedan muchísimos temas para profundizar, así que sabemos que tu agenda está apretada, pero en otro momento nos quedan cositas para seguir transmitiéndole a nuestra gente. Agradecerte tu tiempo de hoy. No, gracias por la invitación. Y bueno, al contrario. Y por el tiempo y la calidez. Muchas gracias. Bien, Estela, qué importante, además, cómo lo comunicó ella, ¿no? Sí. Un tema que es pesado, no es fácil, hay que manejar números, cifras, hay que bajarlo a tierra para que la gente lo pueda entender, y más todavía la gente mayor. Sí. Pero está bienvenido, ¿no? Bienvenido. Además, es una persona que captó inmediatamente cuando empezamos a trabajar con ella, desde las reivindicaciones de UNASPU, la postura, realmente eso demuestra capacidad también, ¿no? Y habló de no contraponer una vez más, ¿no? Que siempre lo decís tú, no contraponer la gente mayor con los niños, ¿no? Está instaurado eso, ¿no? ¿Sabes que el otro día se lo dijimos a los representantes que nos visitaron? Principalmente al representante de Economía. Nosotros como que ya nos molesta a la UNASPU ese relato de contraponer niños y personas mayores. Porque por lo que ella decía, por lo que nosotros decimos siempre acá y hablamos los domingos permanentemente, un niño en pobreza, en situación de pobreza, no vive solo. Bueno, miremos con quién vive, cómo vive y bueno, creo que hay que ir con pasos cortos y seguros y algún paso más largo también hacia el futuro. Estela, se viene ahora, ya están muy de a poco, pero se viene el frío, ¿no? Y uno siempre piensa en la gente adulta mayor que no la va a pasar muy bien, que se va a intentar por todos los medios, de que UNASPU, bueno, desde la campaña del tejiendo, la garrafa, en fin, pero hay cosas que a veces superan, ¿no? Y preocupa, ¿no? Saber que hay gente que por ahí la está peleando, adultos mayores, para llegar a fin de mes y esa angustia, ¿no? De pasar con una adecuada alimentación, con lo que requiere un invierno con calorías, ¿no? Sí, preocupa. Nosotros, como tú bien lo decís, ya comenzamos con el Tejiendo Solidaridad, ya comenzamos a repartir para algunos lugares que nos han pedido frazadas. ¿Han pedido frazadas? Sí, ya empezaron a pedir frazadas. Nosotros estamos más acostumbrados a ver gente durmiendo en la calle en Montevideo, pero en el interior también se está dando. ¿Sí? También se está dando. O gente que ha quedado por X motivos sin su casa y bueno, van a pasar a la casa de otro y no tienen con qué abrigarse. Hablando de adultos mayores, empezamos ya el tejiendo. Y otra de las cosas, hablando recién, nos quedó, porque el diálogo va a estar para los temas de seguridad social, pero también UNASPU tiene las reivindicaciones de esos otros temas que dependen más de una resolución más directa del ministerio actuante. Por ejemplo, pesquisas, ACE en medicamentos. ¿Los cuidados? Los cuidados están en el Diálogo Nacional de Seguridad Social. Va a ser más amplio, es más abarcativo, son niños, son discapacitados y gente adulta mayor, pero está por ahí el Plan Iberapitá, está por ahí la vivienda, que eso va a ser con cada ministerio más allá del diálogo. Pero
Nos preocupa mucho este tema mismo de los CAIF, ya nos empezaron a ver si este año íbamos a donar esa ropa, del Pereira Rosell, vamos a ir la semana próxima a hacer esas entregas, porque en el Pereira Rosell yo me llevé el año pasado esa sorpresa que también mujeres que viven en la calle van a dar a luz, y las vemos sin nada. Así parece que mentira, bueno, ¿no? Parece mentira, sí. Que sucedan estas cosas. Que sucedan estas cosas. Así que bueno. Y que muchas de ellas después son madrazas, ¿no? Después son madrazas. Comprometidas con no, justamente, no podemos separar la humildad, la baja de recursos o que estén en una situación vulnerable a la maternidad. No va compasado la carencia de una cosa con la carencia de maternidad. Muy por el contrario. A veces se tiene todo resuelto. Y se deja de lado lo más importante. Entonces, estamos abocados, estamos con mucho trabajo, por suerte, y bueno, vamos a enfrentar este invierno con el brazo solidario de ONASPU, con las reivindicaciones y recorriendo el interior también. La semana que viene vamos a hacer una recorrida, pensamos estar en San José, en Libertad, y bueno, charlando con nuestra gente también, hablando de sus fortalezas. Estela, ¿cómo se contrapone, es bravo, ¿no?, el no en algunos temas, ¿no? Cuando viene alguien a plantear algo que sabes que es urgente, es necesario ya, pero a veces por lo legal, no hay forma de que se pueda llevar adelante y le tenés que decir que no. Eso debe ser tremendo, ¿no? Porque es muy fácil poder decirle, crear una falsa expectativa, vamos a ver, déjame ver. Pero a veces hay que ser sincero y hasta drástico, ¿no? Pero eso de sincero debe de pegar fuerte, ¿no? A ver, cuando hay que decir un no, yo siempre digo, y coincido contigo, no crear falsas expectativas, no decirle a la gente algo que no va a poder alcanzar, buscar la forma de cómo uno se lo dice sin que moralmente lo destruyas, pero también si hay alguna vuelta administrativa, explicársela que existe. Bien, yo recuerdo ahí mi vida laboral, muchas veces te iban a hacer un reclamo al quinto piso, al representante de los jubilados, le decíamos, mira, esto por este lado no, pero podés intentar por acá. No se lo asegurabas porque la resolución no dependía de un solo lugar, de una sola oficina, sino más bien de un directorio. Pero creo que nosotros tenemos el deber de explicarle a la gente si hay un mínimo de situación administrativa de reclamo, se la tenemos que explicar para que acceda. Esa es la función también del Banco de Previsión Social. En 10 segundos me pasó el otro día que fui por un caso puntual al Banco de Previsión Social, pasé por la parte de préstamos sociales y escuchaba que estaban dialogando un guardia de seguridad bien, estaba intentando explicar a un adulto mayor lo reglamentario, y me detuve ahí y después fui a preguntar, digo, ¿qué le pasaba a la señora? Y el hombre, el jovencito, casi con lágrimas, me decía, los préstamos se renuevan a los 9 meses de haber... Sí. La señora llevaba 3 meses recién. Claro. Y no tenía para poder... no tenía líquido como para poder renovar. Y precisaba para pagar la luz, para poder comer. Y fue tremendo, y es tremendo. Sí. Y de esto, Néstor, pasan 10, 20 por día. Sí, sí. Qué bravo, ¿no? Es difícil, es difícil. Yo creo que además el Banco de Previsión Social, lo dijeron los directores políticos en su asunción, va a estar más un poco al servicio de la gente, no eludir la reglamentación de préstamos, porque hay una reglamentación, hay que hacerlo, pero la importancia de explicarle a la gente no solo a través de una máquina, sino explicarle los motivos y el porqué. Y ONASPU es una de las funciones que tiene, de ir a hablar a las asociaciones, a conversar, a explicar en qué estamos y por qué se llega o no se llega a tal o cual lugar. Nos vamos, Estela, pero como siempre, las frases que nos dan esa sensación de que no está todo perdido, mucho menos, que hay que pelear, hay que seguir para adelante, pero que está buena. Primero que nos encontramos en la radio en 4 horas, ¿no? En 4 horas, Monte Carlo. En la radio más escuchada del país para hablar sobre estos temas, pero aquí en la red, mucha gente que está hablando en su casa, preparando qué va a hacer de comer, o trabajando en la tierra, esperando.
bueno, va a estar escuchando estas inyecciones de optimismo, sin duda. Abrazar la alegría, Néstor, no dejarla escapar. Por más oscuro que nos parezca el día, sale el sol. Abrazar la alegría. Y larga vida a este equipo maravilloso, larga vida a las asociaciones de jubilados y pensionistas en el país, a la ONASPU y larga vida a la democracia en el país. Hasta el domingo. Hasta el domingo.